¿Qué dicen los chavales? Traigo por aquí un nuevo vídeo. Os voy a explicar cuál es el agente más barato para comprar réplicas este 2025 y os voy a enseñar los precios de otros agentes para que comparéis vosotros mismos y podáis saber cuál es el más barato. Antes de nada quiero deciros que antes estaba con Alchina Buy, ahora he pasado a Mulebui o Mulebay. Es el agente que más me gusta ahora mismo. Alchina Buy empieza a tener restricciones y demás. Mulebay no va a tener ningún tipo de restricción, al menos de momento. Es el agente que estoy utilizando. Podéis ver por aquí que la interfaz es prácticamente la misma. Aquí tengo abierto Alchina Buy, Mulebay, Sugargo y Cenefans para que podamos comparar. Y os quería comentar que aquí, gracias a la promoción que estoy haciendo con ellos, tenéis un código de descuento que podéis canjear una vez os registráis desde mi link que está abajo en la descripción, que es simplemente viniendo a vuestro perfil de Mulebay. Simplemente viniendo a Mulebay os metéis en Wallet, cupones y aquí escribís tal cual Spain Reps o Spain Reps en minúscula, lo que sea, le des Exchange y en este caso yo ya lo tengo canjeado, pero os dan un 15% de descuento en un envío desde $0, o sea, tenéis un 15% de descuento en cualquier envío. Esto solo se puede utilizar una vez por cuenta, así que yo no voy a ser nadie para deciros que no creéis varias cuentas y que no lo uséis varias veces, pero vosotros podéis hacer lo que queráis. Os digo que con este 15% automáticamente se convierte en el agente más barato que hay ahora mismo. No me enrollo más con la intro, vamos a verlo, os lo enseño y ya vosotros decidís. En este caso vamos a comparar Mulebay con los agentes que más se suelen utilizar, como por ejemplo es Cenefans. Para todas las estimaciones lo que estoy haciendo es poner un peso de 5000 gramos, unas dimensiones de 35, 35, 35 y muy importante, tenéis que poner las restricciones de la ropa, es decir, vais a enviar marcas, por tanto si yo quito las marcas el precio es muy barato, pero si pongo las marcas automáticamente el precio no es tan barato y este es el precio real que deberíais de pagar. Entonces Cenefans ordenando por precio, como podéis ver aquí, incluso si queréis le damos a Calculate otra vez para que veáis que no hay engaño ninguno, lo podéis hacer vosotros, es el agente más caro que existe. Por tren, que tarda de 40 a 60 días, incluso por tren, el 90% de las veces ni te va a llegar el paquete, porque es una línea que hablando claro no la usa nadie porque es basura, son $81. No tiene sentido utilizar esta línea porque por $1 más usarías una tax free normal y corriente por 82. Pero es que si te vienes a Mulebay y haces el mismo cálculo, que lo acabo de dar aquí delante vuestra, las primeras líneas son más caras porque no puedes ordenar por precio, pero es que por $77, que ya es más barato que la más barata suya, tienes el mismo envío por DHL, tarda exactamente lo mismo y es que se llaman hasta igual prácticamente. Podéis ver aquí que he seleccionado International Brand, Luxury Brands, igual que aquí en Cenefans y demás. Las dimensiones son las mismas, el cálculo es el mismo, podéis hacerlo vosotros, no quiero engañar a nadie, pero es que hay mucha gente que me está diciendo que Cenefans es el más barato y Cenefans no es ni de lejos el más barato, porque encima a estos $77 tienes que quitarle el 15%, que en este caso sería quitarle $11 más, por lo que por $66 es el más barato. Si lo comparamos con Alchina Buy, por ejemplo, aquí hacemos el mismo cálculo, enviamos a España 5000 gramos de peso, 35, 35, 35. Tenemos que poner marcas worldwide, marca común también. La empresa más barata que tenemos por aquí, pues sería en este caso 81 por duty free, o sea, por tax free, porque Alchina Buy no tiene ahora mismo sal, aunque creo que sí debería tenerla, pero no sé por qué no aparece, pero bueno. Lo más barato sería $81. Hemos dicho que Alchina Buy son 66, por tanto son $20 menos. Y ya si nos vamos al caso de Sugargoo, aunque es un agente que tiene muchas restricciones de marca, hay muchísima gente que la está utilizando. Ponemos exactamente lo mismo, 5000, 35, 35, 35. Y en este caso lo más barato que tendríamos sería 59. Incluso si bajamos más creo que alguna más barata, $48 con sal. Pero igualmente con sal no es una tax free, por tanto tendrías que pagar el IVA, no te merece la pena. Y la tax free más barata que tenemos por aquí sería una DHL por $60, que son $6 más en Mulebui, pero es que en Mulebui puedes comprar cualquier marca y en Sugargoo, sin embargo, tienen muchísimas restricciones. Por tanto, el agente más barato ahora mismo es Mulebui 100%, y en este vídeo además tenéis incluso sal, aunque es incluso más cara. Yo por eso recomiendo siempre tax free, cualquiera de estas de 77 o algo así. Entonces, bueno, vamos a cerrar por aquí las pestañas de Cenefans, de Alchina Buy, de Sugargoo, esta también. Y como digo, si queréis vosotros mismos podéis probarlo, podéis utilizar esta agente, a mí me da igual usar otro, no me importa, yo os enseño lo que estoy utilizando ahora mismo y lo que realmente me renta, además del contrato de patrocinio que tengo con ellos, que eso entiendo que os lo imagináis todos.
Entonces por aquí os quiero enseñar también un nuevo canal de Telegram que he creado, que aquí tenéis el link, ¿vale? SpinReps Finds. En este canal lo que vamos a hacer es enviar links. Como podéis ver, cada minuto se están enviando links nuevos de cualquier tipo de cosa para que podáis coger ideas. Podéis venir a las fotos y podéis ver todos los links y todas las cosas que hay por aquí. Y para enseñaros este tutorial de compra, lo que voy a hacer es coger un link random, como puede ser por ejemplo este cinturón de Louis Vuitton. Voy a copiar esto, voy a darle aquí a pegar. Ya sabéis, si no sabéis comprar todavía, que abajo en la descripción tenéis vídeos y tenéis guías y tenéis todo de cómo comprar, dónde encontrar los links y todo. Entonces, bueno, al final he cogido este link que son unos calcetines, pero vale. Aquí podéis ver que el tutorial de compra es exactamente el mismo que siempre. 5 pares de calcetines. Vamos a coger los cortos, por ejemplo, largos, lo que sea, da igual. Se puede hacer con todo. Aquí incluso abajo te salen como los artículos que más se venden de esta tienda, ¿vale? En este caso, bueno, te salen zapatillas. Aquí abajo podemos ver las fotos, lo típico de siempre de todos los vídeos de compra y de todo. Buy Now. Aquí en este caso te explica pues un par de cosas y demás, que te hacen de 3 a 7 fotos gratis. Si quieres más fotos te lo pueden hacer pagando un poco más. Aquí le damos a Confirm. Destination vamos a poner España. En este caso te pone el precio, tienes que leer y estar de acuerdo con los términos y servicios y darle a Checkout. Aquí en Checkout lo mismo de siempre, le damos a pagar con tarjeta, ponemos cualquiera de estas dos opciones, da igual. Hay algunas tarjetas que me han dicho que no van con esta primera opción, podéis utilizar la segunda o pagar con Skrill, no hay ningún tipo de problema. Aquí en esta gente os sale directamente la fee que te cobran por el tema del producto y demás, que en este caso hay mucha gente que me dice, no, yo es que es un artículo de 10 dólares y voy a pagar 12. Vale, pues aquí te lo especifica el por qué estás pagando 12 y de hecho te salen aquí las fees y demás, que vas a pagar 8,11 y lo último que tienes que hacer aquí es darle a pagar y lo tendrías pedido. Ahora vamos a pensar que nosotros ya hemos hecho nuestro pedido, ha pasado de los 3 a 7 días como siempre que tardan en llegarte los pedidos al warehouse y demás, y voy a coger por aquí, pues bueno, tenemos aquí unas cuantas fotos de pantalones y de cosas que me he ido comprando, que la verdad que he comprado casi todo pantalones, porque era lo que más falta me hacía. Aquí podéis ver las fotos y demás. Yo tengo que ser sincero, las fotos no están mal, pero no son las mejores del mundo. Lo único bueno que tienen estas fotos es que desde aquí puedes ampliar, puedes quitar el zoom, puedes hacer muchas funciones como poner pantalla completa y un montón de tonterías de estas que de normal en otros agentes no te dejan hacer, como darle la vuelta y demás, cosa que a mí me parece que está bastante guay para según qué fotos. Así que vamos a seleccionar por aquí unas cuantas cosas y vamos a hacer y a explicar cómo se hace un rehearsal y cómo se hace un envío normal y corriente. En este caso he cogido unos 6 kilos aproximadamente y le voy a dar a enviar. Ahora por aquí arriba tenéis que poner vuestra dirección igual que siempre. Tenemos por aquí pues todos los servicios y todas las cosas que se le puede hacer. En este caso es muy fácil y te lo explica todo muy rápido. Aquí ya te sale la línea de envío, de hecho. Si quieres poner algo en las esquinas, por así decirlo, de cartón duro para proteger la caja. Si quieres envasar al vacío, que creo que para cuando envías mucha ropa te sale muy a cuenta. Yo lo recomiendo bastante porque estás enviando con volumétrico y al enviar con volumétrico el volumen de las cosas importa mucho, aunque creo que eso lo deberíais de entender todos los que envíes con volumétrico. Un refuerzo de cartón o esto por ejemplo que es como que te ponen un film para que sea waterproof, que no lo recomiendo nunca. Lo que puedo decir que para muchos casos en los que envías mucha ropa y nada de zapatillas, envasar al vacío, yo creo que te sale a cuenta. Pero bueno, dejando eso de lado, aquí podéis escribir si quieres decirle a la gente, oye, pues quítame las etiquetas o hazme no sé qué o hazme no sé cuánto, te lo puede hacer. Y luego por aquí tenemos todas las empresas de envíos con las que podríamos enviar el paquete. Ahora, voy a hablar de las que yo recomiendo y de las que no recomiendo. Eh, Voy a decir lo típico que digo siempre, que es menos de 2 kilos. Aquí no me deja seleccionarlo, pero enviaría con EUV. Prácticamente siempre es lo mejor, incluso Impost si te dejas enviar, que en este caso no te deja. Pero casi cualquier compañía de estas típicas de EUP, Impost, Sal o Tax Free, según la que sea, aquí tenéis EUP, que ves que te pone máximo que sean 2 kilos. Yo creo que sería lo mejor. Y si no, en un paquete como este que son 6 kilos, lo que yo enviaría sería con alguna línea tax free, probablemente la más barata que existiese, como puede ser esta de 114 dólares. Tenemos otra exactamente igual por aquí.
Y en este caso pues elegiría la línea esta de 114 dólares. Por aquí tenéis que declarar algo, en este caso te lo pone automáticamente todo, le puedes dar a confirmar o no. Lo que vamos a pagar aquí serían 114 dólares. Aquí te enseña las fees que te van a cobrar del envío más las fees, serían 114. Y te pone el peso estimado que cree que va a ser, que es lo que vas a pagar. Esto, como siempre digo, todos los agentes actúan de la misma manera. Tú primero prepagas el envío, que en este caso serían 114. De ahí ellos te hacen el paquete y después te devuelven la diferencia. Todos los agentes funcionan igual, no tienes que hacer nada, te lo devuelven automáticamente al saldo. Después tú del saldo lo puedes sacar a tu tarjeta de crédito, lo puedes dejar dentro por si quieres comprar más o lo que sea. Pero todos funcionan igual. En este caso, una vez tenemos todo ya hecho, vamos a dar a Submit Parcel. Y aquí en el momento en el que estamos pagando el parcel para ya poder enviarlo, solo teníamos que darle a Select Coupon, le daríamos aquí, confirmar. Y aquí automáticamente pues te quitaría el 15% cuando le das a aplicar del pedido. Entonces estamos enviando 8 kilos y medio, que es lo que estamos prepagando, es decir, estaríamos enviando 8 kilos y medio a 97 dólares con IVA y con absolutamente todo incluido. Por lo cual, si nosotros nos vamos a cualquier agente, tendríamos el precio más barato ahora mismo en Mulebui. No hay agente más barato, podéis probarlo vosotros mismos. Si conseguís uno más barato, ponedme en los comentarios, os envío 100 euros por Bizum mismo, me da igual, pero es que a día de hoy no hay agente más barato que no tenga restricciones y que te deje comprar y hacer cualquier cosa. Este agente lo que está haciendo es intentar comerse el mercado con unos precios muy baratos, con estas promociones agresivas del 15% gracias al utilizar el cupón de Spain Reps. Entonces, bueno, aquí lo tenéis. Y ahora ya para terminar el tutorial os voy a explicar una cosa que mucha gente quiere hacer porque es algo que envían y que utilizan mucho y es el regearsal. El regearsal era lo que se llamaba antes Shipping Expert o de mil maneras que se ha llamado siempre. En este caso lo que vamos a hacer es pagar 3 dólares igual que cuesta en cualquier agente para que nos calculen el peso y el precio del envío antes de enviarlo, es decir, aquí ya no estamos haciendo lo de enviar 8 kilos y medio que después son 6 y pico y te devuelven la diferencia. Aquí lo que estamos haciendo es pagar 3 dólares más para que ellos te digan exactamente cuánto pesa tu paquete y así lo puedas enviar del tirón y solo meter el dinero exacto para pagar el envío. Esto tiene sus pros, tiene sus contras, ya los expliqué en otro vídeo, ya incluso si queréis puedo hacer un vídeo solo hablando de esto, pero vamos a resumirlo muy rápido. En este caso, ¿para qué yo usaría un regearsal? Pues por ejemplo estas zapatillas yo le quitaría la caja de las zapatillas. ¿Por qué? Porque yo la caja no la quiero para nada, son unas zapatillas que me voy a quedar yo para mí y esto es peso que le estoy quitando al paquete y es peso que sí, que me cuesta 53 céntimos hacer el servicio de que me quiten la caja de las zapatillas, sí, pero es que de esa manera me estoy ahorrando enviar pues 400 o 500 gramos más, que en ciertos paquetes es bastante pasta. En este caso los mismos servicios que antes, no queremos nada. Aquí vamos a seleccionar la línea que nosotros querríamos utilizar. En este caso tengo que buscar la línea que yo suelo recomendar para esto y os la digo ahora. En este caso la línea que es más barata y que yo recomiendo es EUR DHL LY Tax Free, ¿vale? Que esto incluso es opcional, podéis seleccionarlo o no. Yo os diría que si la seleccionáis pues es un paso que ahorráis. Entonces bueno, aquí le podéis escribir básicamente de, oye, quiero envasar al vacío, por tanto no quiero que, no lo sé, que pongas las zapatillas arriba, ponlas en medio, no sé. Lo que queráis le podéis poner y de esta manera lo que os ahorráis es un poco, o le dais unas directrices más o menos al chino, que yo normalmente no le suelo escribir nada porque creo que no tiene mucho sentido. Y ahora ya directamente Submit Parcel, pagamos los 3 dólares y pico que cuestan. Y aquí básicamente te pone que en 24 horas, aunque algunos días no funcionaría, te van a hacer el regearsal y vas a tener el precio. Y además te van a avisar por mail y todo el tema este directamente. Entonces, bueno, aquí tendríais todos los pasos, todas las guías y todo para enviar por Mulebui. Espero que os haya molado el vídeo, apoyarlo. Creo que es un tutorial de compra un poco más currado que el otro. Y nada, pues por aquí lo tenéis. Cualquier duda, comentario, lo que sea, lo dejéis en comentarios. Y cualquier vídeo que queréis que traiga, escribírmelo también, porque pronto quiero traer más vídeos y más contenido. Y yo qué sé, nos vemos en el siguiente vídeo, chavales.